Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en el Federal Register, el boletín oficial del Gobierno de Estados Unidos. El de hoy, jueves 30 de octubre de 2025. Un documento, denso, a veces un poco árido, pero siempre revelador, lleno de reglas, propuestas, avisos, que nos cuentan el día a día de la Administración Federal. Exacto. Es la publicación diaria, donde el gobierno comunica oficialmente sus decisiones, sus planes. Abarca de todo, ¿eh? Desde normativas bancarias, aprobaciones de pesticidas. Hasta temas de inmigración, por ejemplo. Nuestra tarea hoy es intentar sacar las claves, lo más significativo, quizá lo más sorprendente de esta edición. A ver qué se está cociendo en las oficinas federales. Pues sí, efectivamente. El Federal Register es crucial para entender cómo funciona por dentro el gobierno y cómo nos afecta, ¿no? En la vida diaria, en las empresas. Y en la edición de hoy, pues mira, encontramos cosas interesantes. ¿Cómo qué? Pues propuestas de cambio en cómo se supervisan los bancos, una regla final sobre permisos de trabajo, ajustes en la regulación de las aerolíneas, incluso, fíjate, decisiones disciplinarias sobre médicos y farmacias. Te da una visión muy detallada de la maquinaria regulatoria, vamos. Vale, pues vamos a desgranarlo. Empezamos, si te parece, por un tema que afecta a muchísima gente, las autorizaciones de empleo. Arrancamos con el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS. Han publicado una regla final importante, ¿verdad? Sí, muy importante. Se elimina la extensión automática de ciertos documentos de autorización de empleo, los EADs, Ajá. para algunas categorías de solicitantes mientras esperan que se resuelva su renovación. O sea que, mientras esperas, si caduca el permiso, te quedas sin él hasta que llegue el nuevo. Eso antes no era así siempre, ¿no? No, para ciertas categorías había una extensión automática, y lo llamativo aquí es la rapidez. Lo implementan ya y cómo lo justifican. ¿Cómo? Pues se acogen a la excepción de buena causa de la Ley de Procedimiento Administrativo, la APA. Esto les permite, digamos, saltarse el periodo normal de notificación y comentarios públicos. Vaya. Y tendrán que tener una buena razón para eso, supongo. Argumentan que esperar sería impracticable y contrario al interés público. Y citan riesgos para la seguridad nacional y pública. Riesgos concretos. Bueno, mencionan un incidente específico ocurrido en Boulder, Colorado. No entran en detalles de la conexión exacta, pero lo usan como ejemplo de la urgencia que ellos perciben. Curioso que usen un caso específico. ¿Utilizan algún otro argumento para justificar esta vía rápida? Sí. Y aquí entra otro aspecto. Invocan también la excepción relativa a la función de asuntos exteriores. Asuntos exteriores. ¿Cómo encaja eso con los permisos de trabajo? Explican cómo la migración y, sobre todo, el envío de remesas, el dinero que los migrantes mandan a sus países, pues tienen implicaciones en las relaciones internacionales y en la economía global. Entiendo. Presentan datos, ¿no? Estados Unidos como principal destino migratorio, principal emisor de remesas, y cómo cambios en la política migratoria pueden afectar esos flujos. Ya. Incluso llegan a citar preocupaciones sobre el posible uso de remesas para financiar actividades ilícitas. Lo conectan con los esfuerzos internacionales post-11S para regular las transferencias de dinero. O sea que es una mezcla de argumentos. Seguridad interna por un lado y consideraciones de política exterior por otro. Vale. Pero, bajando al terreno práctico, para la persona que está esperando la renovación de su permiso, ¿qué supone esto? Pues principalmente incertidumbre, mucha incertidumbre. Existe la posibilidad real de una interrupción en la autorización para trabajar si la renovación no se aprueba antes de que expire el documento actual. Se pierde esa red de seguridad. Exacto. Y además el DH subraya que ellos conservan la autoridad para cancelar cualquier autorización de empleo simplemente con una notificación escrita. Es un cambio notable, un endurecimiento respecto a la práctica anterior. Desde luego. Bueno, dejamos el DHS y nos vamos al sector financiero. Hay novedades de la Oficina del Contralor de la Moneda, la OCC, y la FDIC, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Proponen cambios relevantes en cómo supervisan a los bancos. Esto sí que se pone interesante para quien siga la regulación financiera. Sí, son dos propuestas que van muy ligadas y que, la verdad, podrían suponer un cambio de enfoque importante. La primera es muy llamativa. A ver. Buscan prohibir que los reguladores utilicen el llamado riesgo reputacional como fundamento para tomar acciones adversas contra un banco. ¿Riesgo reputacional? ¿Te refieres a la mala imagen pública, no?
por sus clientes, sus políticas internas, aunque el banco financieramente esté sólido. Justo eso. Lo definen como la posibilidad de una percepción pública negativa por motivos que no están directamente relacionados con la solidez financiera de la entidad. Podría ser, pues eso, por sus clientes, sus políticas ambientales, sociales, algún escándalo. Vale. ¿Y qué consideran una acción adversa? Es un término técnico con una definición concreta. Pues lo definen de manera muy amplia. Incluye desde comentarios negativos en un informe de inspección Ajá. hasta bajar las calificaciones de supervisión, como la famosa calificación CAMELS, denegar solicitudes de licencias, imponer condiciones especiales, vamos, cualquier trato que consideren diferencial o punitivo basado solo en esa percepción de riesgo reputacional. Entendido. ¿Y por qué quieren prohibirlo? ¿Cuál es el argumento? Demasiada subjetividad en la supervisión. De hecho, mencionan un análisis interno de textos de supervisión que, según ellos, sugiere que las referencias a la reputación tienden a ser más subjetivas, más vagas. Buscan más objetividad, basarse en datos duros, digamos. Eso parece. Pero claro, esto abre un debate, ¿no? ¿Qué pasa si esa mala reputación, aunque no cause pérdidas hoy, sí erosiona la confianza a largo plazo? ¿No es eso también un riesgo? Es una buena pregunta. Supongo que ahí estará parte de la discusión en el periodo de comentarios. Y la segunda propuesta que presentan, decías que estaba conectada. Muy conectada, sí. Proponen definir por reglamento, y esto es nuevo a nivel de agencia, qué constituye una práctica insegura o perjudicial. En inglés, unsafe or unsound practice. Que es un término clave en la ley bancaria, ¿no? Para que los reguladores puedan actuar. Exacto. Es lo que les permite tomar medidas correctivas serias bajo la sección 8 de la Ley Federal de Seguro de Depósitos. Y la clave está en cómo lo definen ahora. ¿Y cómo es esa definición? Pues muy centrada en lo financiero. Se definiría estrictamente como aquellas prácticas que tengan una probabilidad razonable de causar un daño material a la condición financiera del banco. Material. Sí, material. O sea, que afecte a su capital, sus activos, beneficios, liquidez, o que presenten un riesgo material de pérdida para el Fondo de Seguro de Depósitos, el DIF, el que protege a los depositantes. También incluiría prácticas que ya hayan causado ese daño material. La palabra clave es material, entonces. ¿Le dan alguna acotación a eso? ¿Qué significa material? Se refiere a daños menores o triviales. Tiene que ser algo que impacte de forma significativa en la salud financiera del banco. Y es interesante porque indican que sería poco común considerar una práctica como insegura o perjudicial basándose solo en deficiencias en políticas, procedimientos o documentación interna. Ah, mira. Si no existen también debilidades financieras significativas. El objetivo es claro, enfocar la supervisión en los riesgos financieros fundamentales, los tangibles. Entendido. O sea, un banco podría tener sus manuales un poco desastre, pero si financieramente va bien y no hay riesgo material, el regulador no lo consideraría perjudicial bajo esta nueva definición. Esa es la idea que transmiten. Y esto, claro, se relaciona con las comunicaciones formales de los supervisores, las llamadas Matters Requiring Attention, las MRAs, ¿no? Exactamente. Proponen unificar los criterios para emitir estas MRAs, que son básicamente avisos formales sobre problemas que el banco tiene que corregir. Según la propuesta, las MRAs solo se emitirían si se identifica una de estas prácticas inseguras o perjudiciales con la nueva definición estricta, o si se detectan violaciones de leyes o regulaciones bancarias específicas. Vale. ¿Y las notas, las calificaciones generales como la CAMELS? También hay cambios ahí. Sugieren algo importante, que una rebaja en la calificación global de supervisión de un banco a un nivel menos que satisfactorio, por ejemplo, un 3, 4 o 5 en la escala CAMELS, que va del 1 al 5, solo debería ocurrir si se emite una MRA o si inicia una acción formal de cumplimiento. Entiendo. Y en general, no solo por violaciones legales menores que no lleguen a ese umbral de daño material. Entonces, juntando todo esto de la OCC y la FDIC, el panorama que dibujan es el de una supervisión más laxa o más predecible. ¿Cómo lo ves? Yo diría que buscan que sea más predecible y objetiva, centrada en la estabilidad financiera cuantificable. Quieren alejarse de riesgos más ambiguos como la reputación o de penalizar, digamos, fallos de procedimiento menores que no tengan un impacto financiero directo. Lo cual podría dar más flexibilidad operativa a los bancos, menos miedo a que el regulador actúe por temas más subjetivos.
Podría interpretarse así, pero como decíamos antes, abre el debate sobre si este enfoque tan centrado en lo material y financiero podría dejar de lado otro tipo de riesgos relevantes. ¿Éticos, sociales, ambientales? Exacto. O incluso financieros a más largo plazo que no son evidentes hoy. Es el eterno equilibrio. Ambas propuestas, por cierto, están abiertas a comentarios del público hasta el 29 de diciembre de 2025. Muy interesante, la verdad. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos al transporte aéreo y al medio ambiente. El Departamento de Transporte, el DOT, tiene una propuesta sobre cómo regula las prácticas injustas o engañosas de las aerolíneas. Así es. Proponen reinstaurar unos procedimientos de audiencia más formales, unos que ya existían en una regla de 2020, pero que se cambiaron en 2022. ¿Y para qué servirían esas audiencias más formales? Para los casos en que el DOT quiera declarar mediante una nueva regulación que una práctica específica de las aerolíneas es injusta o engañosa según la ley. Piensa en temas de reembolsos, tasas ocultas, cosas así. ¿Y por qué este ir y venir? ¿Por qué volver a lo de 2020? Pues argumentan que la regla actual, la de 2022, daba demasiada discreción a la agencia y ofrecía menos garantías procesales. Buscan más transparencia y lo que llaman debido proceso. Más seguridad jurídica, quizá. Eso es, aunque reconocen que podría alargar algunos procesos regulatorios. Es curioso que citan una orden ejecutiva presidencial sobre gobernanza legal y de regulación como uno de los motores de esta revisión. O sea que podría ser más lento regular contra prácticas abusivas, pero las reglas serían más sólidas legalmente. Esa es la disyuntiva. El plazo para enviar comentarios sobre esto acaba el 1 de diciembre de 2025. Vale. ¿Y la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, qué novedades trae? Pues destacan dos acciones hoy. Primero, una regla final que exime de cumplir los límites de residuos, las tolerancias, a un nuevo fungicida de origen biológico. Biológico. Sí, se llama ASB0102. Y es, fíjate, un fragmento de anticuerpo. Un fragmento de anticuerpo como fungicida. Suena a ciencia ficción aplicada al campo. Un poco sí. Es biotecnología pura. La EPA lo considera seguro porque los estudios muestran baja toxicidad, se digiere fácil y se degrada rápido en el ambiente. Un ejemplo de cómo se integra la innovación en la regulación. Muy específico, desde luego. ¿Y la segunda acción de la EPA? Es una propuesta para aprobar el Plan de Alaska, un plan para reducir la neblina regional, el Regional Haze, que dicen ellos, y mejorar la visibilidad en sus enormes áreas protegidas, como el Parque Nacional Denali. El objetivo es cumplir las metas para 2028. ¿Y qué propone Alaska? ¿Controles más estrictos? Pues curiosamente no. El plan concluye que por el momento no son necesarios nuevos controles específicos para el dióxido de azufre, SO2, más allá de los que ya existen o los que exige la ley federal. ¿En serio? ¿Y cómo justifican eso en un plan para reducir la neblina? Se basan en el análisis de los 4 factores que exige la ley de aire limpio: costes de los controles, tiempo necesario, impacto energético y ambiental de los controles y la mejora de visibilidad esperada. Alaska ha hecho ese análisis para sus fuentes principales, como centrales eléctricas, y ha concluido que la relación coste-beneficio no justifica controles adicionales específicos para la neblina ahora mismo. Entiendo, un análisis técnico. Exacto. Y la EPA propone aceptar esa conclusión. Es un ejemplo de cómo la regulación federal da margen a los estados para adaptar soluciones, dentro de unos límites. Esta propuesta también está abierta a comentarios hasta el 29 de diciembre de 2025. Queda claro que el Federal Register es de lo más variado. ¿Algún otro aviso o noticia así rápido que merezca la pena destacar? Sí, hay varias cosillas más que reflejan bien esa diversidad. La DEA, la Agencia Antidrogas, ha publicado órdenes finales revocando licencias para manejar sustancias controladas a varios médicos, un dentista, una farmacia. ¿Por qué motivos? Pues recetar sin la debida autorización estatal, emitir recetas sin propósito médico legítimo, o sea, tráfico, obtener sustancias controladas con fraude, o no cumplir requisitos de registro y monitoreo, como no usar las bases de datos estatales PDMP. El lado duro de la regulación sanitaria. Sin duda. Luego, el Departamento de Justicia, a través de la ATF, la de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, está actualizando formularios. Papeleo. Sí, para registrar y transferir ciertos tipos de armas de fuego, las de la Ley Nacional de Armas de Fuego NFA. Pero es interesante porque lo modernizan.
Aceptarán firmas electrónicas, eliminan algún requisito de notificar a la policía local, adaptan los formularios a cambios en los impuestos. Pequeños cambios que reflejan la tecnología y la ley. Y ya para rematar, avisos de reuniones de juntas educativas, la FDIC pidiendo renovar solicitudes de información a bancos, la Comisión Reguladora Postal con nuevos productos postales y la SBA, la Agencia de Pequeña Empresa, declarando zonas de desastre en Missouri y Alaska por tormentas e inundaciones, para activar ayudas. De verdad, un día completito en el Federal Register. Cubre desde inmigración y banca hasta aerolíneas, pesticidas, control de armas y gestión de desastres. Hoy, claro, solo hemos arañado la superficie de lo que trae una edición diaria, pero sirve para ilustrar la enorme complejidad y el alcance brutal de la actividad regulatoria del gobierno federal de EU. Sin duda. Y es importante recordar que detrás de cada regla, de cada propuesta, suele haber análisis de impacto, justificaciones legales, hemos visto ejemplos con la APA, las órdenes ejecutivas y, fundamentalmente, mecanismos para la participación ciudadana. Los periodos de comentarios que hemos ido mencionando es un sistema diseñado, al menos en teoría, para ser transparente y basarse en datos y argumentos. Y todo esto nos deja pensando. Con propuestas como las de la OCC y la FDIC, que buscan explícitamente reducir la subjetividad, centrarse en el riesgo financiero material, el cuantificable. ¿Qué tipo de riesgos, quizá menos tangibles pero igualmente importantes para la sociedad, para el medio ambiente, podrían quedar, digamos, relegados a un segundo plano en las prioridades de los reguladores en el futuro? Es una excelente pregunta para la reflexión. Totalmente. Encontrar ese equilibrio adecuado entre la eficiencia regulatoria, la predictibilidad para los regulados y la capacidad de abordar un espectro completo y a veces sutil de riesgos, ese es y probablemente siempre será un desafío constante para la administración pública. ¿Cómo mides materialmente el riesgo climático a largo plazo para un banco hoy? ¿O el riesgo reputacional derivado de financiar ciertas industrias? No hay respuestas fáciles. Una reflexión muy necesaria. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido, como siempre, muy esclarecedor. Gracias a ti. Y hasta la próxima exploración.